Hola, ay, qué gusto. Otra vez mil gracias de estar aquí conmigo. Bueno, ya saben que estoy haciendo estos videos como un artista que vive en Londres desde hace algún tiempo, pero me imagino que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de arte hace esta mujer? Entonces ahora les quiero contar un poco sobre mí y bueno, creo que este video lo tendré que hacer en dos partes o quizá tres, porque cuando hablo de mi arte, Dios, o sea, siento que no me va a alcanzar el tiempo y yo quiero que estos videos sean cortos porque la verdad, o sea, ya de por sí les doy gracias de que me están regalando parte de su valioso tiempo para escucharme, entonces tampoco quiero extenderme demasiado. Entonces, bueno, ahora les voy a contar un poco sobre mí, sobre mi trabajo y bueno, actualmente el trabajo que yo estoy haciendo tiene que ver sobre la vida que puede nacer a pesar de, bueno, de cómo la vida aún puede nacer de los sistemas que están rotos, ¿no? Eso es básicamente el concepto que tengo en mi arte actual. Y bueno, ahora les voy a contar en realidad quién soy yo. Yo empecé a pintar profesionalmente en el año de 2003 y me consideraba una artista figurativa porque lo que más me inspiraba a mí era el cuerpo humano. Hasta la fecha me sigue inspirando muchísimo el cuerpo humano, se me hace una de las cosas más bellas que hay, la verdad. Y entonces mi fuente de inspiración era sobre todo el cuerpo humano y el cuerpo humano femenino, porque yo sentía que a través de las diferentes posturas que podía yo plasmar del cuerpo humano femenino, yo podía expresar mis sentimientos. Y siempre, no sé, o sea, siento que yo a través de mi arte siempre he tratado de contestar la pregunta de quién soy yo. Y por medio de la forma, por medio del cuerpo humano, porque como ustedes saben, a través del cuerpo, a través del rostro, no sé, pues nosotros podemos demostrar nuestras emociones. O sea, nosotros podemos decir, ay, estoy muy feliz, pero tu cara y tu cuerpo demuestran si verdaderamente en ese momento, o sea, el cuerpo no miente de cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces, para mí era una cosa maravillosa poder ver, no sé, alguna modelo o alguna mujer y plasmar sus emociones a través solo de cómo estaba la posición que tenía el cuerpo de esta mujer en este momento, ¿no? Y me identificaba muchísimo conmigo porque pues yo soy mujer, ¿no? Entonces, sí, como les cuento, por muchos años, yo creo que desde que empecé a pintar, los primeros 10 años de mi vida como pintora fue básicamente mi fuente de inspiración fue la figura humana. Aquí les muestro otros cuadros de la figura humana, o sea, porque también no solo era el cuerpo y su forma, también el retrato. El retrato es algo que a mí me encanta porque como seres humanos todos los días somos diferentes. En México yo tenía una modelo maravillosa y ella alguna vez me decía, ¿no te cansas de pintarme? Y yo le decía, es que ¿cómo voy a cansar? O sea, todos los días ella era diferente, porque en realidad los humanos todos los días somos diferentes, todos los días las, las cosas que nos pasaron, nuestra historia, las acciones, el clima, todo afecta. De tal manera que, aunque nosotros tengamos supuestamente la misma cara, no es cierto, no tenemos la misma cara. Las emociones se quedan plasmadas en tu rostro. Entonces, y la emoción que sentiste o lo que estás sintiendo ese día. Entonces, para mí era maravilloso pintarla a ella, aparte de que es una mujer súper hermosa por dentro y por fuera. O sea, ella es este retrato que están ustedes viendo en acuarela, donde la pinté a ella, que se puso un turbante naranja. Este, no sé, todavía recuerdo esa vez cuando la pinté y como siempre que la veía yo me sorprendía porque siempre su rostro era diferente, era por las emociones que tenía, por la picardía de su mirada en ese momento, su melancolía, no sé. Entonces no solo es el cuerpo humano, sino también el rostro, porque yo pienso que el rostro, una vez leí que un autor decía que el rostro es el palimpsesto perfecto.
No sé si ustedes saben lo que es un palimpsesto, pero un palimpsesto era un pergamino en la antigüedad en el cual la gente escribía y después, cuando querían escribir algo nuevo, lo borraban y volvían a escribir en él. Pero en un palimpsesto, aunque tú borres, los trazos anteriores siempre se quedan. Y siento que en el rostro es exactamente lo mismo. O sea, en nuestro rostro quedan marcadas las emociones, las tristezas. No lo podemos borrar jamás. Yo creo que uno tiene que estar orgulloso del rostro. Yo, por ejemplo, ya que tengo ciertos años, o sea, estar orgullosa de las arrugas, de las diferentes imperfecciones que has tenido a lo largo de tu vida que te han marcado, porque eso es lo que es nuestra historia, es lo que nos hace más humanos. Entonces, bueno, ay, si me pongo a hablar de retrato y de rostro, a ver si un día aquí hago un pequeño ejercicio, a lo mejor me gustaría que ustedes lo hicieran, porque es un ejercicio muy interesante de lo que es nuestra identidad. Sí, lo voy a hacer un día aquí. Es un ejercicio para reconocernos y es a través del dibujo y la verdad no necesitas tú ser el gran pintor ni nada, es algo bastante interesante. Bueno, como pueden ver, durante muchos años de mi vida, la figura humana fue mi pasión y hasta la fecha lo sigue siendo. O sea, fui a muchísimo tiempo a hacer dibujo al desnudo, iba todas las semanas 2, 3 veces, 4 veces y es algo verdaderamente apasionante. Pero bueno, les cuento que, bueno, yo hice mi tema principal durante muchos años fue la figura humana, pero ya en Londres, los primeros años en Londres yo intenté seguir con la figura humana, pero el venir aquí fue algo difícil para mí particularmente. Entonces siento que yo necesitaba expresar mis sentimientos y el cuerpo humano y el rostro en determinado momento ya no fueron suficientes para mí para poder expresar lo que yo sentía. Y el arte abstracto es algo que yo no había incursionado antes, pero por medio del arte abstracto, simplemente a través del color y sin tener ningún sujeto, nada que en realidad desarrollar, tú puedes expresar tus sentimientos. Entonces, ya estando yo en Londres, cuando vi que el arte figurativo ya no me funcionaba, yo decidí cambiar al arte abstracto. Y básicamente lo que me hizo cambiar al arte abstracto es que también aquí yo empecé a preguntarme mucho sobre quién era yo todavía más profundamente, porque empecé yo a averiguar sobre mis raíces, empecé a averiguar de mis ancestros, porque 3 de mis abuelos eran extranjeros que vinieron a México en 1900, en el siglo XX. Entonces yo me puse a averiguar de sus historias y encontré así historias fascinantes de mis antepasados, de mis abuelos. Y yo ahora era también migrante y mis hijos también eran migrantes y mi esposo y todos estábamos otra vez experimentando lo que mis ancestros también experimentaron. Y lo difícil que es en determinado momento cambiar de país, porque uno piensa, un país, una aventura. Es maravilloso cambiar de país, es maravilloso tener esta oportunidad de aprender otra cultura, pero es algo verdaderamente también difícil porque uno deja su pasado, uno deja sus amigos, uno deja su zona de confort, o sea, tu zona en la cual tú te sentías que tú te podías mover, ¿no? Y de repente cambias totalmente, llegas a un país, nosotros llegamos aquí, no teníamos a nadie, no teníamos aquí familia, no conocíamos a nadie, o sea, fue empezar de ceros totalmente. Entonces, eso es algo que verdaderamente en mi caso fue difícil. Y bueno, yo creo que todas las personas que emigramos, yo creo que lo sentimos en determinado momento. Y para mí el arte abstracto fue una manera de simplemente explayar mis sentimientos, ¿no? Y aparte aquí en Londres es un lugar donde se reúnen gente de todo el mundo. Y entonces es más, varios de mis mejores amigos aquí son gente que viene de otros lados. Y he oído sus historias también de los amigos de mis hijos. Y cómo todas las aventuras que tuvieron que pasar para venir aquí. Entonces yo me sentí muy, muy inspirada y empecé a hacer estos cuadros que básicamente es nada más explayar tu sentimiento, ¿no? Y si se pueden ver mucho
en los cuadros estos que yo le llamo mis cuadros de migrantes. Si ustedes pueden ver, uso como muchas como piedritas, ustedes ven siempre ahí, es algo que siempre estoy poniendo en estos cuadros abstractos. Y yo me puse a imaginar por qué toda la vida estoy como poniendo piedritas, y yo siento que, bueno, las piedras en determinado momento podrían ser las dificultades que uno se encuentra en el camino, ¿no? Y uno como migrante tiene pues más piedras, ¿no? Pero también las piedras también son oportunidades, porque uno, cuando uno tiene muchas piedras, uno puede pasar sobre esas piedras y quizá dar otro salto, ¿no? Entonces, son muchas interpretaciones, pero bueno, en el tiempo que yo estuve en Londres y cuando el arte figurativo ya no me funcionó, yo cambié la abstracción y esto fue algo que verdaderamente me dio paz por bastante tiempo, ¿no? Mis cuadros de migrantes. Y ¿qué les voy a contar? Quizá como hace unos 6 o 7 años atrás, ya también uno como artista va cambiando y ya la abstracción tampoco me estaba funcionando, porque yo empezaba a tener otras preocupaciones. Y algo que me estaba a mí verdaderamente llamando la atención era el calentamiento global, porque algo que yo verdaderamente amo es la naturaleza, y sí me estaba preocupando mucho, bueno, me preocupa lo que está pasando con este mundo, ¿no? Entonces un día hice un cuadro que para mí es el parteaguas, es este cuadro justo, era uno de mis cuadros abstractos, y estaba haciendo este cuadro abstracto en el cual estaba yo de una manera abstracta tratando de pintar una ciudad, y de repente me dio por poner como tipo de árboles, y me imaginé esta ciudad que estaba siendo tragada por árboles, y fue pues es un árbol que, bueno, es un cuadro que yo gocé mucho hacerlo, ¿no? Y cuando estaba experimentando con esto, porque yo quería verdaderamente meterme más en lo que era el cambio climático y en ser una artista ambientalista, empecé a ir mucho a los jardines botánicos en Londres. Ustedes no sé si saben, pero en Londres se encuentran, en la zona suroeste de Londres, se encuentran los jardines botánicos de Kew. Y estos jardines botánicos son considerados los jardines botánicos más importantes en el mundo, porque cuando Inglaterra era el gran imperio, que, bueno, les pertenecía, no sé, Canadá, Australia, Sudáfrica, estaban en todos lados. O sea, era un imperio tan poderoso que los reyes en ese momento quisieron hacer tener un jardín botánico donde tuviesen las semillas y las plantas de todo su imperio. Y entonces crearon este lugar que son los jardines botánicos de Kew Garden, que es un lugar hermosísimo. Y es un lugar donde ahora, bueno, es un centro de investigación para la ecología. Es un lugar hermoso. Entonces yo empecé a ir mucho a Kew Gardens, y en esa ocasión descubrí este árbol con el cual estoy, me pueden ver ustedes allí, y este árbol es el ginkgo biloba. Me llamó la atención, honestamente yo no tenía idea lo que era el ginkgo biloba. Simplemente iba yo caminando por Kew Gardens y vi este árbol precioso, y vi que las hojas del árbol parecían abanicos, como como patas de pato, y yo nunca había visto unas hojas con ese estilo, entonces me llamó mucho la atención. Después empecé a averiguar más sobre este árbol, y quedé yo así en éxtasis cuando descubrí este árbol, porque me di cuenta que este árbol en realidad ha estado en la tierra por 270 millones de años. O sea, el ginkgo ha sobrevivido todas las extinciones por las cuales ha pasado, bueno, las extinciones más fuertes por las que ha pasado en nuestro planeta. El ginkgo biloba, hubo un tiempo en que dominaba todo el planeta. Yo creo que los dinosaurios era uno de los árboles más comunes. Y bueno, vino la extinción de los dinosaurios, después vino la extinción de los mamuts, y el ginkgo sigue aquí. Entonces para mí yo dije, bueno, ahora que necesitamos nosotros tener un símbolo, algo a que agarrarnos, algo que nos dé esperanza de que sí podemos salvarnos como seres humanos, siento que el ginkgo es un símbolo. Y entonces cuando yo descubrí este ser maravilloso,
me di cuenta que este era mi símbolo de inspiración, porque aparte les quiero comentar que el ginkgo, curiosamente, es el primer proyecto de conservación del ser humano, el más antiguo y el primero sin que el ser humano se diese cuenta. Porque como ustedes saben, desgraciadamente los seres humanos, cuando decidimos que algo es de mucho valor, lo destruimos. Simplemente pónganse a pensar en los mamuts, bueno, sí, los elefantes con su marfil y cómo los hemos, no sé, perseguido y matado por quitarles los colmillos para conseguir el marfil. O algunos animales, como por ejemplo el rinoceronte, lo hemos hasta exterminado por tratar de conseguir su cuerno de la fortuna. Bueno, la historia de explotación que les hemos hecho a muchísimas especies es algo verdaderamente terrible. Pero curiosamente con el ginkgo los humanos se dieron cuenta del valor que tenía este árbol, porque aparte el ginkgo tiene muchísimas propiedades curativas y propiedades, o sea, las hojas son muy buenas para la memoria, para mejorar el sistema inmunológico, para la circulación. Obviamente un árbol que tiene esa propiedad de sobrevivir durante tantos años es porque tiene dentro de sus células algo increíble, ¿no? Entonces los humanos cuando se dieron cuenta de esto, el ginkgo en ese entonces estaba prácticamente, solo se encontraba viviendo naturalmente en la zona de Asia, en China, Japón, Corea. Y cuando los humanos se dieron cuenta que era algo tan valioso, sin darse cuenta, lo empezaron a extender en todo el planeta. Entonces ahora el ginkgo ustedes lo pueden encontrar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Es un árbol de lo más común. Y eso es gracias a nosotros. Entonces eso también me inspiró mucho para considerar verdaderamente al ginkgo como mi fuente de inspiración. Entonces aquí digo, ¿por qué el ginkgo? Pues obviamente porque no ha cambiado desde su DNA desde hace 270 millones de años y hay historias impresionantes. Por ejemplo, cuando pasó lo de Hiroshima y Nagasaki, obviamente en ese entonces todo lo que estaba alrededor quedó completamente destrozado, pero curiosamente un año después, unos ginkgos que habían quedado carbonizados después de la explosión, empezaron de nuevo a florecer. Entonces ahí se dan ustedes cuenta la capacidad de regeneración que tiene este árbol maravilloso, que la verdad, o sea, yo cada vez que lo veo siempre me emociona, ¿no? Siento que sí es un símbolo de nuestra época del antropoceno que llamamos, ¿no? Entonces aquí les enseño uno de los cuadros que he hecho. He hecho yo, no sé, como 20, 30 cuadros de ginkgo, no me canso, o sea, lo veo, me inspiro y también, o sea, mezclo, no es exactamente un cuadro de un árbol. Uso las hojas como una manera de hacer un cuadro un poco más abstracto, pero siempre inspirado por esta belleza de ser que es el ginkgo, ¿no? Aquí les enseño otros óleos que he hecho del ginkgo. Aquí pueden ver más ginkgos, o sea, es algo que retomo y retomo y no me canso. Y lo tomo para otros temas. Y bueno, yo creo que voy a seguir hablando de mi arte, pero lo dejo para la siguiente ocasión porque ya me estoy extendiendo demasiado. Y les agradezco muchísimo. La próxima vez sigo hablando del ginkgo y de los otros temas que me apasionen ahora que me considero yo un artista ambiental. Les agradezco mucho por haber estado conmigo de nuevo.